Bueno, voy a hacer una oración. Nuestro querido y amado Janul Pomonín, muy buen día. Queremos, como siempre, darte las gracias por permitirnos una vez más estar viviendo un día más. Es un inmenso regalo, precioso regalo que nos das cada día que podamos abrir nuestros ojos y vivir un nuevo día, Janul Pomonín, que traerá ciertamente muchas experiencias importantes para acercarnos más a ti, para establecer relaciones entre esposo, esposa, padres e hijos, abuelos y nietas y nietos. Se, se nos da la oportunidad de experimentar el amor verdadero por todas partes, querido Padre, Madre Celestial. Por eso te agradecemos profundamente. Dirigimos nuestra oración hacia la Madre verdadera, que tiene más de 80 años. Ella está, como dijimos varias veces, está muy preocupada por el camino que está siguiendo este mundo y ella está tratando de hacer algo para poder abrir la conciencia de los líderes mundiales. Esperamos que esas direcciones, ese anhelo de la madre de despertar la conciencia de los líderes mundiales pueda realmente darse esa posibilidad y estas personas que son responsables de las vidas de miles de otras personas abran su mente y escuchen atentamente realmente lo que la madre quiere decirles. Querido Janul Pumonet, oro también por el seminario que se está realizando en Jardín. Ahí están todos los líderes básicamente de América Latina y el Caribe, Centroamérica. Están en un seminario, esta primera parte es un seminario de espiritualidad y al mismo tiempo es un seminario luego de guías, de direcciones, de aprender sistemas para traer resultados en el testimonio. Oramos para que cada uno de ellos pueda ganar mucha inspiración y volver a sus países con una gran motivación y deseo de avanzar. También oramos por nuestro país, por Chile, que podamos conseguir victorias en nuestro país, que podamos traer buen resultado también en todos los sentidos, superando las limitaciones espirituales que hay en nuestro país y luego entrando en una etapa donde podamos comenzar a crecer y que podamos encontrar mucha gente que tú tienes preparada, querido Jamón Pomonín. Una vez más, muchísimas gracias. Quiero ofrecer esta oración en asistencia a nuestra Holy Mother Ham, con gratitud en mi nombre, Javier Sierra, miembro de una familia central bendecida. Achu. Ayú. Voy a estar mirando aquí el reloj. A las 6:30 termino. Vamos a hacer un jundoque más cortito. Creo que ahora sí, este es el último jundoque aquí en el departamento. Ya no hay más. Ya estoy entregando el departamento y bueno. Ayer hablamos sobre un tema muy importante que fue sobre uno mismo ser un cambio para las demás personas, comenzando por una transformación definitiva dentro de uno y eso va a causar un impacto en las personas cercanas. Entonces, no nos preocupemos tanto de que tal vez no estoy haciendo lo suficiente para restaurar un tercio de Chile, un tercio de Alemania, un tercio de China. Ah, a propósito, me contó, no lo puedo decir aquí, no lo puedo decir, después se los digo internamente. En China también es difícil el testimonio y bueno, restaurar un tercio de China y así sucesivamente. Cuando uno piensa directamente en esa tremenda meta, uno queda un poquito con un sentimiento de frustración porque es difícil uno poder llegar a ese nivel tan alto de resultado. Pero por otro lado, nosotros reflexionamos, como lo hemos compartido, de que si bien no puedo llegar directamente a ese resultado, directamente, tal vez indirectamente, junto con hermanos y hermanas del mundo, junto con el mundo espiritual, junto con Dios y el ejército de espíritus absolutamente buenos, vamos a poder alcanzar esos niveles. Entonces, pero puedo tener la reflexión de que hay una parte, hay un aspecto en la vida que yo puedo sí influenciar directamente y esto significa que en mí mismo puedo producir un cambio si me determino. ¿Ah? Entonces yo
me determino a producir un cambio definitivo en mí y eso ya es un gran logro. ¿Ah? Entonces cambio cosas, aspectos dentro de mí que son significativos, son permanentes y eso va a traer un resultado ciertamente positivo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a la familia, a la comunidad. Eso va a ser natural, ¿no? Se va a producir ese cambio. Entonces, creo que es bueno pensar de esa forma, ¿no? Estamos a nivel de comunidad sagrada de Janul Pumunín, incluyendo Janul Pumunín y los 136.000 espíritus absolutos, dijo una vez el Padre en un junto que hay 136.000 millones, 136 billones, Ricardo, ¿verdad? 136 billones de espíritus absolutos. Junto con ellos, el mundo se va a restaurar en algún momento. También yo dije, chequeando lo que dije en algunos puntos ayer, da la impresión de que en algún momento yo dije que el cambio se produce inmediatamente y en algunas partes del sermón yo dije que el cambio es paulatino o lento. Entonces aquí quería aclarar de que me refería al cambio de algún punto personal. Si las cosas se combinaron bien, voy a poder individualmente como respuesta voy a tener un cambio definitivo, ¿no? En el momento que se experimenta ese ambiente que dijimos, se crea un ambiente donde puedo observar lo que está sucediendo directamente, entonces viene un cambio como respuesta inmediato. Entonces, en el sermón, cuando yo digo que paulatinamente, ahí me refiero al mundo, ¿ah? En el mundo, la conciencia mundial yo creo que va a ir cambiando paulatinamente, en ese sentido, en el mundo, a nivel mundial. Ojalá se diera un despertar espiritual inmediato, pero no lo creo. En ese sentido, a nivel mundial, entonces va a depender de imagínense, cada cultura que hay, ¿no? Solo de hindús son 1.200.000.000, tal vez, Ricardo, ¿cuánto? No sé. Religiones ancestrales, como por ejemplo el confucianismo, el islam, ¿no? Es toda una cultura. Entonces, ¿cómo se va a producir el cambio ahí? Entonces, en ese sentido va a ser paulatino. Y a lo que me refería también del cambio inmediato es el cambio personal que yo decía, ¿no? Cuando he enfocado bastante tiempo sobre algún punto particular, si todo está bien hecho, bien combinado, la motivación, la determinación, etcétera, etcétera, entonces el cambio se va a dar inmediatamente, definitivamente, inmediatamente. Eso quería aclarar también. Lo otro que también dije sobre la perfección, y justamente ayer se mencionó sobre la perfección también, por eso yo digo que a veces nuestras mentes están conectadas, ¿no? Y lo que uno parece que está diciendo solo uno, otra persona también lo está diciendo. Ayer se mencionó sobre la perfección de la individualidad también, pero yo le agregaría algo más a este tema de la perfección, y porque la palabra perfección suena bastante exigente, ¿no? La perfección, da la impresión de que entra ahí, Ricardo, la perfección en la matemática, la perfección en la física, la perfección física, ¿verdad? El ser humano es como una cosa eh, súper poderosa, súper milagrosa, y entra todo eso como perfección. Pero yo lo simplificaría, para mí no es nada de eso, para nada. ¿Ah? El padre alcanzó la perfección, pero no hablaba todos los idiomas del mundo, no sabía todas las matemáticas, las ciencias matemáticas, pero la esencia del padre era una esencia sin conflicto, muy simple. La perfección es un estado donde no hay conflicto, no hay egoísmo. Entonces yo diría que muchas veces en nuestra vida, cuando hacemos el bien a otros y no hay una pizca de conflicto, ese es un estado de perfección que se dio en un momento, sin darnos cuenta inclusive, nosotros tuvimos una acción completamente pura, sin ninguna esencia de conflicto, de conflicto de egoísmo. Entonces, ¿la perfección qué es? La perfección del amor. ¿Ah? Entonces, un amor completamente puro, completamente sincero, donde no hay nada de egoísmo, es en sí la perfección, ¿no? La perfección es un estado ausente de egoísmo, no tiene egoísmo. ¿Ah? Entonces, para poder ampliar un poco más la idea de todas estas palabras que usamos y que en nuestra cabeza quedan como cosas tan absolutas, ¿no? Tan difíciles, tan inalcanzables. Cuando una persona, un patriota, por ejemplo, da su vida por amor
un patriota. El problema es que un patriota, Ricardo, dio su vida en la guerra. Entonces, y en la guerra hay enemigos. ¿Ya? No es tan ideal ese ejemplo. Pero cuando alguien sacrifica su vida por otros incondicionalmente, entonces ahí también hay un estado de perfección del amor, ¿no? Un estado donde la persona es capaz de sacrificar sus sueños, sus ideales, y etcétera, etcétera, por el bien de otro. ¿Ah? Y podemos buscar momentos de servir a otros donde no se ha involucrado el egoísmo. Podemos nosotros analizar los momentos de nuestra vida que hemos hecho algo para el bien de los demás sin que esté involucrado un deseo de recibir algo a cambio. Es completamente incondicional, ¿no? Entonces esos son momentos de, llamémoslo así, de la perfección del amor verdadero. Entonces lo mismo sucede con la unión de la mente y el cuerpo. Yo lo veo de esa forma. Este es un tema muy amplio que se puede explorar desde varios ángulos y se tocó también en el seminario la unión de la mente y el cuerpo, cómo se logra ese proceso. Entonces lo mismo yo lo veo de esa forma. No solamente la unión de la mente y el cuerpo, sino que la unión entre esposo y esposa, la unión entre un país y otro país, todas son uniones son que se deben alcanzar, ¿verdad? Entonces, la unión de la mente y el cuerpo es la unidad básica de la unidad que tiene que lograrse. Luego el resto es lo mismo, pero en otras escalas mayores. Entonces, la unidad de la mente y el cuerpo, si alguien logra en algún aspecto la unidad de su mente y su cuerpo, en algún aspecto, tiene que analizarlo para entender cómo se logró y de ahí se puede sacar una idea de cómo se debe lograr la unidad en las demás escalas, en los otros niveles. Desde mi punto de vista, la unidad en sí, la unidad verdadera, definitiva, se logra espontáneamente, señor Wolf, espontáneamente. Si yo le obligo a alguien a unirse conmigo, hay una tensión, no se puede. Ni sugiriendo con un corazón sincero, le sugiero a Ricardo con palabras hermosas, palabras maravillosas, le digo, Ricardo, eres una persona extraordinaria, necesitas unirte conmigo, no funciona, no funciona. Siempre que se impone algo, no va a funcionar. Tal vez se logra, lo puedo persuadir por un periodo, ¿verdad, Ricardo? Por un periodo de tiempo te puedo persuadir, hasta que tú comienzas a cuestionarte las cosas. Ahí estás viendo cosas que te incomodan. Entonces, pronto esa supuesta unidad y armonía entre los dos se va nuevamente separando. Y es así como el mundo ha tratado de buscar la paz, imponiéndolo a través de poder militar. Los romanos muchas veces, ellos utilizaron la estrategia de su poderío militar podía sin necesidad de entrar en la guerra, ellos simplemente decían, mira, podemos destruirlos a ustedes directamente. El poderío militar era tremendo. Si no, ustedes se someten, pagan los impuestos y nosotros los tornamos parte de nuestro territorio y al mismo tiempo ustedes se protegen, pero son parte del imperio romano. Entonces así ellos iban convenciendo por el poder, sugiriendo ese tipo de negociaciones de paz. Pero ¿qué pasó? Una vez que se debilitó Roma, hubo un caos. El imperio romano se separó, se dividió. Entonces no era una unidad absoluta. Entonces yo veo la unidad como algo que debe producir espontáneamente y armoniosamente y naturalmente. ¿Ya? Espontáneamente se produce la unidad entre dos personas o entre lo que sea que tiene que unirse y naturalmente. No puede haber una obligación de ninguna parte. Entonces, ¿cómo lo logró Jacob para unirse con Esaú? Se produjo el fenómeno que les conté, que les he contado, que se produce cuando la persona ve el amor desde un ángulo diferente. Imagino yo que Esaú, durante 21 años, en su mente generó la idea de que su hermano estaba viviendo muy bendecido por Dios, recibiendo mucha bendición de Dios allá donde estaba con su tío Labán, pero siendo muy feliz, y él fue engañado, se sintió miserable, engañado por su padre o por su madre, no sé cómo fue, lo que a él lo motivó a odiar tanto a su hermano y preparar un ejército de 400 soldados.
Esaú preparó para matar a Jacob. Entonces la idea, la imagen de Esaú en su mente era de odio hacia ese Jacob que él ideó en su mente. Pero Jacob allá estaba viviendo una realidad diferente, porque su tío Labán lo estaba engañando y él estaba en toda una lucha espiritual con su tío. Trabajó mucho, trabajó duro, fue inteligente, Dios lo bendijo y tuvo mucha riqueza, pero fue muy diferente de estar cómodamente siendo bendecido como él, Esaú, se imaginaba. Cuando se van a encontrar las imágenes de Esaú, de su hermano, estaban ahí vivas, vivas. Estaba esta imagen que le hacía sentir odio, resentimiento hacia su hermano Jacob, ¿no? Odio. ¿Qué pasa? Que cuando Esaú comienza a acercarse a su hermano con una actitud completamente diferente de lo que imaginaba Esaú, fue un choque para su hermano Esaú. Ver una realidad diferente. Fue una sorpresa, fue un impacto donde la mente no consigue entender qué está pasando. Para la mente de Esaú es imposible pensar en Jacob de una manera diferente de lo que él cultivó en su mente, de lo que Esaú era en su mente. Arrogante, rico, feliz, orgulloso, etcétera, etcétera. Un montón de imágenes que creó en su mente. Pero ahora ve a un Jacob que viene dando regalos. Y luego, peor todavía, Jacob hace 7 inclinaciones. Eso generó en Esaú una apertura de su mente, porque ya no hay ideas, opiniones de qué sucede, qué está sucediendo. Está fuera de la lógica de su mente. Entonces Jacob celestialmente generó ese espacio para que Esaú pudiera ver el amor de su hermano, porque Esaú tuvo que ver amor. Si no ve el amor de su hermano, si no siente el amor de su hermano, lo va a matar. Vio el amor, sintió, lo vio. Ver, señor Wolf, pero sin los ojos. Ver sin los ojos. Es otra cosa muy interesante. Vio el amor de Dios a través de su hermano porque Jacob actuó de una manera inimaginable. No hay, su mente, sus conceptos nunca pudieron tener una referencia de qué es lo que está sucediendo. La lógica de Saúl, este viene arrogante, viene con ejército también para pelear conmigo, pero ve una cosa diferente y eso crea esa conciencia que les mencioné, donde puedo ver la realidad sin que interfiera la opinión, el juicio, el prejuicio, la idea que yo tengo. Entonces puedo ver, con los ojos del corazón puedo ver el amor de Dios a través de Esaú. Por eso Esaú pudo abrazar a su hermano y surge, como les dije, surge naturalmente una respuesta buena, nunca mala, no puede ser mala, ¿no? Naturalmente, una respuesta automáticamente, naturalmente, de unidad. Se produce la unidad automáticamente. Jacob ya venía con un corazón puro, ¿ah? Por eso también al mismo tiempo Jacob, que sabía que su hermano lo quería matar, pero algo especial tenía Jacob, que podía tener un corazón puro y ver a Dios atrás de los ojos de su hermano Esaú, podía ver a Dios. No podía ser hipócrita Jacob cuando le dijo, estoy frente a ti y te veo como si estuviera viendo el rostro de Dios. No puede ser hipócrita porque lo capta. La persona que está con resentimiento te va a captar cualquier hipocresía y va a ser peor. Entonces, ciertamente Jacob estaba lleno del Espíritu de Dios, era muy especial, había algo muy especial. Tal vez era una persona que era muy difícil para él ser resentido, seguramente. Había una cualidad especial en Jacob. Entonces se genera el ambiente para que Esaú pueda ver el amor en un ámbito que no se imaginaba. Pero eso, imagino yo que se da en un segundo. Por lo menos se acuerda de la experiencia que yo dije, eso en un segundo, es rápido, no se prolonga mucho tiempo, porque rápido la mente entra con cuestionamientos. Ah, esto es mentira, lo que Jacob está, es un engaño. Rápido la mente busca una lógica a esta experiencia que se tuvo. Por eso tiene que ser muy perfectamente bien hecha para que la experiencia sea tan verdadera y tan real, tan la verdad, que la mente no sea capaz de cuestionarla. ¿Ah? Entonces,
Y esto lo podemos aplicar nosotros a las relaciones humanas, entre conmigo mismo, como dijimos, cuando descubro algo dentro de mí que es un problema que quiero solucionar. Entonces, también esto es importante aclararlo cuando mencionamos de que encontré la solución de un problema, es un problema un problema o una situación entre muchas otras que debemos ir mejorando como seres humanos. Hay varios aspectos que necesitamos ir chequeando. No es que al solucionar una o al descubrir la solución de una situación, automáticamente todo el aspecto del ser humano ya queda solucionado. Hay muchos niveles, muchas cosas, pero ya tener la experiencia de solucionar un tema con este tipo de fenómeno que sucede es algo grandioso, ¿no? Entonces ya tener esa experiencia me ayuda para ir aplicándolas a el resto de cosas que necesito mejorar. Ya, entonces se podemos aplicar esto en relaciones con personalmente y también entre esposo y esposa, ¿ah? Entre esposo y esposa. ¿Cómo yo puedo lograr la unidad entre esposo y esposa? No lo voy a lograr imponiendo. Suena desafiante, ¿no? Porque tal vez yo quiero que mi esposo o mi esposa cambie algo. Entonces tengo que decirle, pero no va a funcionar así tan fácil. Necesitamos crear el ambiente interno, a menos, y no estoy hablando acá, alguien puede decir, pero mi esposo llega mal o es violento, no estoy hablando de violencia, porque puede alguien ver esto y decir, ah, pero mi esposo es violento. No, en ese sentido, otra cosa que hay que hacer, y no hay que permitir la violencia, ¿no? Es prohibida la violencia física. ¿No? Eso no puede ser, no puede haber violencia. Si hay violencia, tiene que tomar una actitud diferente y seria, porque no puede haber violencia dentro de la familia. Pero en cuanto a las relaciones entre esposo y esposa o padres e hijos, nosotros, como dijimos ayer, no podemos imponer la unidad, imponer el respeto, imponerlo. Tiene que haber ahí algo extraordinario como el amor, y tiene que la persona a la cual estoy tratando de cambiar tiene que ver en mí algo diferente. Fíjese usted que si por mucho que usted intente cambiar al otro, lleva años tratando de cambiar al otro, no lo consigue. Si ese es el punto, veámoslo por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo lo hago? Tenemos que crear alguna condición que le permita al otro darse cuenta de su realidad. Fíjese usted, hay un testimonio muy interesante de un alcohólico, es una historia famosa que escuché una vez. No era violento, era de esos alcohólicos, Ricardo, eran simpáticos, pero gastaba toda la plata, llegaba borracho, no era violento. Y la mamá tenía, la esposa tenía el pensamiento de abrazarlo siempre, no hay que amarlo. Entonces, cuando él llegaba borracho, ella junto con sus hijos lo abrazaban a este esposo borracho. Obviamente la esposa no quería que continuara así, pero continuaba año tras año. De repente, cuando la esposa y los hijos estaban abrazándolo como lo hacían siempre, tuvo un despertar espiritual o de conciencia este señor y vio la totalidad de lo que estaba haciendo. Y cambió a partir de ahí para siempre. Cambió para siempre su actitud porque pudo ver el dolor que le causaba a su esposa y a sus hijos que estaban ahí abrazándolo. Le dio mucha pena seguramente y se dio cuenta de el impacto tremendo que estaba causando en su hijo, en su hija, en su esposa. Entonces, a veces, en vez de tener una actitud reactiva, tener una actitud de consciente de uno, de abrir la conciencia del otro, pero con una actitud mía, de mi parte. Estoy tocando este punto, pero sin que haya violencia otra vez, ¿no? Si hay violencia, esto es otra área diferente. Tal vez hasta necesita psicólogo, no sé. ¿No? Entonces aquí no entra el tema de la violencia entre esposo y esposa, nada que ver. Entonces, en ciertas situaciones, cuando el tema es de relacionamiento complejo, creo que lo importante es considerar una actitud de parte de uno que sea diferente de lo habitual en la relación. Entonces, yo produzco un cambio habitual. Si cuando mi esposo está enojado o mi esposa está enojada, yo siempre reacciono igual para ir en contra, ahora lo voy a hacer diferente. Cositas así, en ese nivel, Ricardo, ¿ah? En ese nivel.
no de violencia. ¿Ah? Entonces, si siempre en la pelea, en el conflicto, él tiene una actitud y yo tengo una actitud también en respuesta a eso, ahora voy a tratar de actuar diferente para generar un impacto en la psicología, en la mente, en lo que sea que impacta la mente o la conciencia de del otro. Y en una de esas se produce esta apertura y la persona se da cuenta de lo que está haciendo y cambia. Pero no vamos a conseguir cambiar al otro obligándolo, ¿no? No, es muy difícil, es muy difícil. Tendría que ser un nivel de una orden con tanto amor que puedo aceptarla naturalmente, pero aceptar algo que me imponen para cambiar tampoco está dentro de lo original, porque el ser humano fue creado para encontrar o vivir con Dios de forma personal, individual. Por eso el ambiente solamente debería haber estado preparado para Adán y Eva, solo el ambiente de protección física, lo dijo el padre en el Johnson-Guion 2007. El arcángel Lucifer, su responsabilidad era crear el ambiente, como alimentar a Adán y Eva, cuidar a Adán y Eva, y ellos naturalmente irían desarrollando su relación con Dios, cumpliendo naturalmente en respuesta a la naturaleza original, cumpliendo su parte. Uno tiene que hablar de responsabilidad, ¿verdad? Responsabilidad, esas palabras están cargadas. Pero si no existiera la palabra responsabilidad, señor Wolf, ¿qué palabra podríamos nosotros introducir? A ver si a alguien se le ocurre. Saque la palabra responsabilidad. ¿Qué proceso sería? ¿Qué proceso? Fíjense usted, piense usted, su hija, ¿usted le enseñó a cumplir su responsabilidad para amarlos a ustedes? ¿Usted le dijo, usó la palabra responsabilidad en ese proceso? Todos los que son papás, ustedes le dijeron a sus hijos, tienes que cumplir tu responsabilidad amándome como tu padre y yo cumplo mi responsabilidad cuidándote y amando. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Alguien, a ver, ampliemos con opiniones de ustedes. ¿Qué es lo que sucede ahí entonces? ¿Qué fenómeno se da en este desarrollo hacia los corazones de ambos? ¿Qué sería? A ver. Como estimula la mente original, o sea, yo quiero responder, o sea, yo quiero devolver amor a mi papá o a mi esposa o lo que sea, ¿no? O sea, se inicia este anhelo de devolver algo, porque es natural también, es dar y recibir. Ajá. Un anhelo, ¿verdad? Hay que afinarlo, afinarlo hasta llegar al punto de que casi no hay motivación, señor Wolf. Hay un simple deseo de responder. Fuimos creados para simplemente responder y unirnos al amor. Cualquier palabra que implica una tensión de imponer algo ya se aleja. La relación de amor entre dos personas, y en este caso con Dios, está ausente de obligación. ¿Comprende? No hay obligación. Si hay obligación, la propia palabra ya condena la libertad y la armonía, si hay obligación. Es una expresión o un impulso natural, naturalmente. Entonces, en el mundo original no habría absolutamente por ningún lugar la conciencia de conflicto, en ningún lugar, en ninguna relación de ningún tipo. Habría la conciencia de conflicto entre las entidades humanas o entre la naturaleza. Entonces, podemos decir un anhelo de querer, pero aún el anhelo de querer ya implica algo, es un impulso natural de unión con todo y con todos. En este caso, con papá, con mamá, con Adán y Eva sería con Adán y Eva con Dios, un impulso natural, con absoluta libertad. La libertad implica no hay tensión por ninguna parte, no hay tensión, no hay obligación, no hay tensión. ¿Ah? Entonces es una libertad absoluta dentro del principio. El principio está dentro, pero el principio no
influye con sus leyes, simplemente da una dirección, una muy sutil dirección para que las cosas caminen con una orden y armonía. Luego es un impulso. Imagínense, si queremos lograr la unión de esposo y esposa, idealmente, no puede haber tensión de ninguna parte. Mientras hay tensión, mientras hay obligación, mientras hay una condición entre medio, todavía no hemos saboreado lo que es un amor completamente libre, libre de egoísmo, libre de juicio, libre de opinión. Esa, es un nivel muy, muy profundo del amor verdadero, completamente puro, completamente libre. Entonces la unidad va por ese camino que debemos conseguir, la unidad. Entonces lo logro de esa forma, ¿no? Esto es lo mismo, estoy hablando lo mismo, el mismo tema de todo, ¿no? La experiencia que voy a tener para poder solucionar algo que me tiene preocupado durante toda mi vida. Hay un tema específico que lo he identificado, pero llego hasta acá en esto, no consigo solucionarlo. Hasta aquí llego. Entonces, si lo mantengo profundamente y con una oración sincera hacia Dios, entonces ahora esa es la responsabilidad que Dios tiene, el amor de Dios, para crear un ambiente donde yo pueda observar esto sin que intervenga el prejuicio, la opinión que yo tengo y puedo observarlo. Entonces, al observar, naturalmente tiene que surgir, señor Wolf. Este es el punto. Los cambios o la unidad o el resultado de algo verdadero se produce sin obligación, se produce naturalmente, porque el mundo ideal fue creado para existir en todas sus relaciones de forma natural. No habría por ningún lugar una obligación, un mandamiento para regular las relaciones humanas, serían naturalmente dentro del ideal, siempre, dentro del ideal de Dios. Lo mismo entonces sucede cuando yo quiero hacer una transformación radical, profunda dentro de mí. Tiene que producir ese fenómeno dentro de un ambiente natural. Y para lograrlo, debo estar libre de opinión. Usted no puede opinar previamente si quiere descubrir la verdad, por usted mismo, no por lo que le dijeron los demás. ¿Ah? La verdad yo la descubro por mí mismo, pero tiene que ser un ambiente libre de cualquier tipo de opinión. Entonces eso le sucedió a Esaú cuando su hermano apareció con una actitud completamente ajena a lo que él imaginaba, y eso puede sucederme también en esta búsqueda de cómo soluciono este problema. Necesito estar libre de opinión para ver lo que es, con la mente original, para ver lo que es. Fíjese usted que Santo Agustino, él se miraba a sí mismo como San Agustín. ¿Ah? Entonces había una opinión previa de quién era él. Soy San Agustín. Y Dios le dijo, San Agustín continúa siendo San Agustín. Y esto continuó por mucho tiempo en el mundo espiritual. Después Dios le da el consejo, libérate completamente, libérate completamente. Es decir, saca todo ese orgullo, toda esa historia que tiene de ti mismo y a partir de ahí es otra cosa lo que va a suceder. Entonces San Agustín se vació completamente y descubrió quién es, con sus ojos espirituales, su mente original descubrió quién es, de verdad. No de acuerdo a la historia que él construyó en 70 años de vida, que vivió, como 70 y tanto. Ese es el gran desafío que tenemos como seres humanos, de poder ver la verdad sin que intervenga una opinión previa del pasado. ¿Cómo yo veo lo que soy en el día a día, señor Wolf? Yo vivo en el día a día, yo no vivo la vida que vive usted, que vive Ricardo, que vive la señora Dilma, la vivimos en el día a día, en el presente. ¿Cómo yo puedo ver lo que soy en el día a día? No según lo que me dijeron, la opinión de mí que tiene la gente de 10, 20 años atrás. ¿Cómo yo puedo ver lo que soy en el día a día? ¿Ah? Necesito tener esa capacidad para analizarme, verme completamente libre de prejuicio. Entonces ahí se produce este fenómeno extraordinario y podemos darnos cuenta de la verdad, ¿no? Y eso en sí mismo, esa experiencia en sí mismo trae una respuesta automática, armoniosa, sin obligación, porque la respuesta está en sí misma, en darse cuenta. ¿Eh? Son varios ejemplos que puedo dar.
El mismo ejemplo del niñito, del alumno que le pegaba a todos los niños en la escuela, y era insoportable el niño, y el profesor decidió grabarlo. ¿Ya? Entonces lo llama al niño a la directoría y le dice, mira, tú le estás pegando a los niños todos los días. Mentira, le dice el niño. Claro, porque en su realidad es normal en su realidad, en su mundo mental. No hay nada malo. Pero luego el profesor le muestra la imagen de él pegándole a los demás y produjo un choque en él. Se vio desde otro ángulo. Su mente no estaba justificada, no podía justificarse. Entonces vio con la verdad y cambió ese alumno, cambió inmediatamente. Entonces, cuando podemos ver sin que se entrometa la opinión, el juicio, entonces viene como respuesta automática, viene una respuesta positiva a ese punto que estamos tratando de cambiar. Eso quería compartir, querido hermano y hermana. La paz mundial definitiva que el padre tanto apelaba, iba por ahí, el padre siempre preguntaba la unidad de la mente y el cuerpo, porque por ahí comienza. Pero ¿cómo es esa unidad? Esa unidad se debe dar en armonía, no por obligación. Entonces, no sirve que un país o la ONU imponga la paz, porque nunca lo va a lograr. El ser humano en sí está en conflicto interno. ¿Ah? Entonces, inventa un sistema, el sistema se corrompe rápido, porque el ser humano está con el conflicto. El ser humano es parte del conflicto. Entonces, ¿cómo se va a lograr? Debe haber una iluminación dentro de uno para entender lo que está pasando dentro de uno y luego eso va a producir un cambio en la humanidad. Rápidamente, lentamente, no lo sé, pero la transformación personal es rápida, pero el cambio del mundo, por ser tanta gente con tantas culturas diferentes, eso no sé qué cálculo Dios debe usar para poder decir el mundo va a ser restaurado en 100 años, 1000 años, 10.000, no lo sé, no lo sé, pero la transformación personal de punto por punto se puede dar de esa manera como yo he experimentado, señor Wolf. Piense usted cuántas veces ha tratado de solucionar un problema, pero permanece el problema, continúa. ¿Por qué no se soluciona? Continúo, Ricardo, con el mismo punto. Entonces uno dice, estoy tratando de ser mejor, pero el estar tratando no es la verdad, la verdad es que continúo con el problema. Pero cuando digo estoy tratando, me da la impresión de que estoy siendo mejor, estoy en un proceso de cambiar, pero la realidad es que estoy con el problema, porque cambiar, cambiar significa que ya eres diferente, no que estás en el proceso continúa lo mismo. Entonces el proceso, cuando yo digo estoy en el proceso de ser mejor, en el fondo es una ilusión para la conciencia, calmo la conciencia, estoy en el proceso, estoy tratando de ser mejor. Pero en la realidad, si me observo fríamente, descubro que estoy todavía con el drama, con el conflicto. Entonces los cambios definitivos de verdad se producen en el instante. Pero para llegar a ese nivel necesitamos pasar por este proceso, por esta experiencia, buscar que Dios me pueda permitir, una vez que ya he indagado y he definido lo que necesito cambiar, esa es mi parte de esfuerzo que debo hacer. Entonces, cuando ya lo tengo definido claramente y me doy cuenta que, porque si hay un poquito más que yo pueda hacer, todavía no se va a producir ese fenómeno. Tengo que llegar al límite de lo que como ser humano consigo. Hasta aquí. Necesito ahora ver esto con otros ojos. Entonces Dios va ciertamente a poner su parte y nos va a sorprender en algún momento para que nos demos cuenta, podamos ver el problema con los ojos de la mente original. Y ahí se produce el cambio inmediatamente. ¿Mm? Entonces, pero todo depende de cuánto yo soy serio en esto, si le doy importancia, si no, si le doy 70% de importancia, entonces no se puede dar, tiene que ser algo serio. Estoy aquí batallando con esto, estoy realmente queriendo enfocarme en esto, entonces voy a llevar al límite esta investigación, ya tengo definido el punto que quiero cambiar, ¿ah? Entonces oro sobre eso y ciertamente Dios me va a dar la experiencia. ¿Ah? Debo estar atento, siempre, siempre atento. Alguien que está buscando una mejora personal, una mejora espiritual, no es superficial, no es una persona que está eh,
fluctuando en el aire. Es serio, ¿verdad? Es serio, ¿no? Valora la vida, valora el tiempo que tiene en su vida, es serio y está enfocado realmente en esto. Alguien que no está interesado, que no está enfocado, no pasa nada. Cuando usted quiere hacer algo, está entusiasmado, usted invierte todo cuando quiere hacer algo, ¿no? Cuando quiere ir a un lugar, a las montañas, usted invierte toda su energía, ¿no? Se coloca su ropa, sus zapatos, su bicicleta o su auto o lo que sea, e invierte toda su energía y va hacia allá. ¿Ah? Entonces, cuando uno quiere, en este sentido interno, cuando uno quiere hacer algo, también debe tener esa misma determinación. ¿Hasta qué punto yo quiero solucionar este tema existencial, este punto que me afecta? ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto me enfoco? ¿Cuánta energía estoy colocando en eso? Eso va a determinar si puedo llegar a ese punto de ebullición, donde se produce este ver la verdad con los ojos de la mente original. Creo que es un tema importante, querido hermano y hermana. Entonces, la paz mundial se va a lograr de esa forma, creo yo, cuando cada uno va viendo la verdad de lo horrible que las cosas que hacemos como seres humanos en el mundo, va cada uno descubriendo. Pero no sé cómo se va a dar eso, señor Wolf, en estas mentes de estas personas de alto nivel que gobiernan el mundo de hoy. No lo sé, pero por lo menos de nuestra parte podemos ir ya trabajando esa conciencia, ¿no? E ir cambiando, ¿no? En armonía, vamos produciendo un cambio en armonía. No espere que la otra persona cambie primero, porque la otra persona a lo mejor tiene otra opinión de mí también. No, a veces uno piensa que uno es el que está dándose cuenta, pero la otra persona también me está observando, también está pensando, ¿por qué yo no cambio? Entonces así todos nos echamos la culpa. Mejor yo tomo responsabilidad, yo cambio, ¿no? Y hago lo mejor posible. Bueno, hasta aquí nomás lo vamos a dejar. Tenemos que tomar desayuno con Ricardo y arreglar aquí las maletas para salir de aquí, del departamento. Bueno, señor Wolf, si puede orar y terminamos, por favor. Muchas gracias. Queridos Padres Celestiales, estamos muy agradecidos de poder otra vez am, entender este punto tan esencial como el cambio verdadero puede venir en un instante. Todos los grandes cambios en la historia, como de San Pablo y cualquier otro, ocurrían así. Y realmente podemos queremos avanzar en este punto, porque ahora con la apertura del templo tú tienes más fundamento aquí sobre la tierra y oramos que puedes influenciar el corazón, por lo menos de los hermanos y hermanas mundialmente, y que nuestro cambio puede ser tan sustancial que realmente no solamente podemos predicar el principio, sino sustancializarlo más claramente y de esta manera el mismo principio que enseñamos tendrá mucho más fuerza, puede también como transportar tu corazón más claramente hacia ellos que están escuchando y así quizás progresivamente más y más personas logrando este cambio que tu fundamento en el corazón de tus hijos se pueda expandir y podemos llegar a este punto cuando hay un cambio en la conciencia mundial, o por lo menos de los líderes que tienen esas responsabilidades grandes. También San Pablo, como Saúl, cuando era todavía Saúl, él odiaba a los cristianos, los perseguía, los condenaba a la muerte, pero cambió. Y así cualquier hombre puede, ser humano puede cambiar una vez que su mente original esté activado. Gracias por este día. Guíanos en este día, en esta semana, en nuestra vida. Y oro esto atendiendo de corazón nuestra Holy Mother Han y oro eso en mi nombre, Wolf Ostel, de una familia bendecida central. Amén.
Ayú. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, saludos, cuídense. Gracias. Buenos Buen días. día. Buenos días. Buen Chao, día, chao. muchas Dios los gracias. bendiga a todos. Chao, Buenas chao. noches. Chao, Dios los chao. bendiga. Muchas Chao, gracias. chao.